Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos. Es una bendición estar una vez más en este lugar para continuar con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a darle lectura al tema número 14, el cual lleva por título El festín de Belsasar. Daniel capítulo 5 versículo 1 y versículo 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel capítulo 5 versículo 1 y 2. Introducción. Dios dio a conocer sus grandezas a Nabucodonosor por medio de Daniel y los jóvenes hebreos. Daniel capítulo 2 versículo 47 al 48. Daniel capítulo 3 versículo 28 al 30. Finalmente este rey testificó a todas las naciones, pueblos y lenguas las maravillas que el Dios Altísimo había hecho con él. Daniel capítulo 4 versículo 1 y 2. Sin embargo, su nieto Belsasar no tomó en cuenta ni los decretos dados por su abuelo ni su testimonio. Daniel capítulo 3 versículo 29, Daniel capítulo 4 versículo 34 al 37. En esta historia el Señor nos deja plasmada una enseñanza para amonestarnos de esta mala forma de proceder con el propósito de no cometer esos errores. Desarrollo. Hoy día hay muchos inconversos y creyentes afectados de soberbia que no sienten la necesidad de glorificar a Dios. Desperdician su vida en celebraciones y festividades paganas, motivados por adicciones a sustancias embriagantes y desenfrenos sexuales. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. En este contexto, veamos la vida, las actitudes, la falta de arrepentimiento y el juicio mortal que sobrevino a Belsasar. Punto número 1. Belsasar ignoró a Dios. Daniel capítulo 5 versículo 21 al 23. Este rey hizo caso omiso de las experiencias que su antepasado Nabucodonosor tuvo con Dios. Aun conociendo los tratos a los que fue sometido su abuelo, prefirió vivir placentera y pecaminosamente. Por esa razón Dios trató con él de forma más drástica que con Nabucodonosor. Estudiemos lo que sucedió en el festín de Belsasar y los pecados que cometió en contra de Dios. Inciso A. Bebió vino en los vasos de oro y plata del templo de Dios. Daniel capítulo 5 versículo 2. Nabucodonosor llevó a Babilonia los utensilios del templo de Jerusalén y los guardó entre los tesoros de la casa de su Dios. Daniel capítulo 1 versículo 2. Belsasar ignoró su simbolismo y menospreció los vasos que servían para rendirle culto a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 capítulo 24 versículo 13 y 14. Los utilizó para beber vino en un banquete en el que prevalecía el pecado y los placeres carnales. Los vasos que una vez sirvieron para glorificar a Dios estaban en manos de paganos y fueron utilizados para satisfacer el orgullo, la carne y las debilidades humanas. Esto nos habla de que hay creyentes que conocen la diferencia entre lo santo y lo profano, pero aún así hacen mezclas utilizando las cosas santas para propósitos insanos. No consideran que al ofrecer a Dios al ofender a Dios atentan contra su propia vida. Otro ejemplo de este actuar lo vemos con los hijos de Elí, quienes menospreciaron las ofrendas del templo de Dios y las utilizaban a su antojo para su propio beneficio y por ello fueron cortados. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 12 al 17. Inciso B. Pretendió burlarse de Dios. Daniel capítulo 5 versículo 3. A Belsasar no le importó la opinión de Dios. Para él era más importante satisfacer su egolatría ante los príncipes, sus mujeres y concubinas. En las regiones de Asiria, Persia, Babilonia, celebrar banquetes ostentosos era una manera de mostrar la gloria de sus reinos. Al utilizar los vasos de la casa de Dios para beber vino,
Él quiso mostrar supremacía e hizo burla de lo santo. Esta situación nos enseña que hay creyentes que prefieren darle rienda suelta a sus pasiones, olvidando que deben vivir en santidad. Optan por los placeres carnales, menosprecian ser hijos de Dios y con su actitud se burlan de las ordenanzas que el Señor ha establecido en su palabra. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. No toman en cuenta que su comportamiento es un mal testimonio y con ello acumulan para su vida la ira de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 5. Inciso C. Alabó a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Daniel capítulo 5 versículo 4. Belsasar conocía las maravillas que Dios había hecho con su abuelo, pero nunca quiso darle la gloria a Dios. Eligió en cambio vivir en sus vanidades, alabando y honrando a sus dioses, dando culto a la criatura antes que al Creador. Punto número 2. Dios le envía un mensaje. Daniel capítulo 5 versículo 5. Estando en su celebración pagana, apareció su mano, una mano que escribió en la pared y que puso al rey en estado de angustia. Entonces buscó a alguien que le pudiera leer y descifrar el texto. Daniel capítulo 5 versículo 7. ¿Qué nos enseña este acontecimiento? Inciso A. Los dedos de una mano de hombre que escriben. Daniel capítulo 5 versículo 5. El Señor se encarga de hacernos conocer su voluntad de muchas formas y maneras. Hebreos capítulo 1 versículo 1. A Belsasar le escribió directamente un mensaje dándole la oportunidad para que se arrepintiera. En cambio a nosotros nos ha escrito mensajes en su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16. En el tiempo antiguo Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra. Luego vemos que el Señor Jesús escribió con su dedo en tierra. Éxodo capítulo 31 versículo 18, Juan capítulo 8 versículo 6. Actualmente Él escribe en nuestro corazón. 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 al 3. Sin embargo, hay personas que sabiendo lo malo que hay en sus corazones no se arrepienten e insisten en pecar. En estas personas está actuando la marca del espíritu anticristiano, quien desea marcar a las personas en este tiempo y también en la tribulación. Esta última marca será en el cuerpo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 al 18. Inciso B. La escritura es puesta a la luz de un candelero. Daniel capítulo 5 versículo 5. No es casualidad que el mensaje dado a Belsasar fuera escrito a la luz de una lámpara que irradiaba claridad, es decir, donde él y todos sus invitados lo podían leer. En el lenguaje simbólico de la Biblia, el candelero representa a la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Lo anterior nos permite ver que en el tiempo actual la iglesia, es decir nosotros, somos puestos como luminarias en el mundo, por lo que debemos anunciar el mensaje de Jesucristo para hacer volver de los malos caminos al pecador, advertirle a los transgresores. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, Salmo capítulo 51 versículo 12 al 13. Esta responsabilidad es de vida o muerte, porque por esa causa debemos difundir la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 33 versículos 6 al 8. Inciso C. El mensaje le provoca miedo al rey. Daniel capítulo 5 versículo 6. Belsasar se asustó, su rostro palideció, sus piernas temblaban y sus lomos se debilitaron, por lo que inmediatamente mandó a llamar a sus consejeros. Al igual que Nabucodonosor, sus consejeros eran magos, caldeos y adivinos, porque menospreciaban el consejo de Dios. Daniel capítulo 2 versículo 2. Cuando los impíos reciben una noticia desagradable que atenta contra su vida, generalmente buscan ayuda en hechiceros, adivinos, astrólogos, entre otros. Se asustan y quieren conocer su destino para tratar de cambiarlo, pero eso solamente puede ser hecho mediante el poder de Dios, y lastimosamente a veces es al último que buscan. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2, Primera de Samuel capítulo 28 versículos 7 al 16. Punto número 3. El testimonio de Daniel. Daniel capítulo 5 versículo 10 al 12.
Belsasar es notificado que entre los deportados había un varón al que le eran revelados los secretos porque era santo y tenía luz, inteligencia y sabiduría. Veamos el actuar del rey ante estas circunstancias. Inciso A. Menosprecia a los siervos de Dios. Daniel capítulo 5, versículo 13. Ese rey trató despectivamente a Daniel, lo trató como a un prisionero y no le dio el lugar que merecía. Su soberanía hizo que no respetara a las autoridades puestas por Dios. Esto nos enseña que hay cristianos que creen que por su posición económica, educativa o cultural, entre otras, pueden tratar a los ministros del Señor según su antojo, haciendo caso omiso del poder de Dios depositado en ellos. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Inciso B. Dios le da una oportunidad. Daniel capítulo 5, versículo 22 al 29. Si el Señor hubiera querido, lo hubiera matado inmediatamente por sus pecados, pero permitió que le dieran la advertencia para que se arrepintiera. Si Belsasar hubiera aprovechado esa oportunidad, habría pedido perdón, pero no lo hizo, sino que nombró a Daniel el tercero de su reino, como dudando de que su reino fuera a desaparecer. Cuando hemos conocido el poder de Dios, pero no humillamos nuestro corazón delante de Él, no lo honramos y menospreciamos su misericordia, podemos sufrir castigo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Dios nos habla a través de las circunstancias, tales como enfermedades, finanzas en declive, entre otras. Es nuestra decisión humillarnos ante Él o seguir en el pecado. Punto número 4. La interpretación de la escritura, Daniel capítulo 5, versículo 24 al 31. Daniel leyó la escritura que ningún otro sabio había podido leer y dio la interpretación que era una severa sentencia para Belsasar. Inciso A. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene. Dios ha cortado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche Belsasar murió y Darío de Media tomó el reino. Conclusión. Dios nos escribe en su evangelio para amonestarnos y para que no pequemos. Nos llama con urgencia advirtiendo que nuestros actos son contados y medidos con su balanza de justicia. Si hemos sido hallados faltos, nos invita a que dejemos los malos caminos y volvamos a los propósitos que Él ha diseñado para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. De nosotros dependerá arrepentirnos para encontrar misericordia. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final del tema número 14, el cual lleva por título El festín de Belsasar. Una vez más, los invito a que si estos libros han sido de bendición para sus vidas, los puedan compartir en sus redes sociales, puedan suscribirse para estar y recibir las demás lecturas de los siguientes libros. Y si estas lecturas han sido de ayuda y edificación para sus vidas, los invito también a que si desean que más adelante estemos dando lectura a algún nuevo libro, puedan dejarlo en los comentarios y si Dios nos lo permite, así será. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta el próximo.